Muy buenas noches, bienvenidos al vuelo de la abeja. El día de hoy queremos empezar el programa comentando una propuesta que ha elaborado el Ejecutivo y que han enviado al Congreso de la República con un proyecto de ley para crear el Día de las Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia. Ese es el nombre que le dan a esta ley y al día que pretenden crear, ¿no? Y pretenden que ese día sea el 30 de agosto. Entonces, sobre esto hay varios temas que comentar, ¿no? El proyecto de ley se presenta con un oficio dirigido a la señora Camones, con la firma de Pedro Castillo y de Aníbal Torres, y se dice que de acuerdo a la ley ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. ¿Y qué propone esta ley? Que el 30 de agosto, que es un feriado nacional, ahí tenemos el texto de la carta, ¿no? Dice: declara el 30 de agosto Día Nacional de las Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000. Y firman, como decíamos, Castillo y Torres. ¿Qué cosa está detrás de este proyecto de ley? En primer lugar, apropiarse de una fecha que es una fecha importante tradicionalmente en el Perú, que es un día feriado en que se recuerda a Santa Rosa de Lima, un personaje importante y trascendental en la historia del Perú, no solamente por su presencia en el aspecto religioso, sino como personalidad internacional que identifica a los peruanos, por su presencia misma en la historia del Perú y reconocida en Europa, que tiene una gran presencia en otros países de América Latina también. Entonces es un día feriado. Se quieren apropiar de este feriado para establecer el Día Nacional de las Personas Desaparecidas en el periodo de violencia. O sea, una serie de vueltas, ¿no?, para decir los muertos que hubo en la guerra que tuvo el Perú contra los terroristas comunistas. Entonces, ¿qué cosa está detrás de esto? Cuando uno dice los desaparecidos, así en general, está poniendo en el mismo saco a las víctimas y a los victimarios. ¿Qué cosa es lo que hubo en el Perú en este periodo? Hubo una guerra desatada por grupos extremistas de izquierda, comunistas, como Sendero Luminoso y el MRTA. Ellos fueron quienes tomaron las armas contra el Perú, contra la población indefensa, y los peruanos nos vimos sometidos a una guerra en que las fuerzas del orden tuvieron que repeler los ataques de los grupos terroristas. Entonces este proyecto ya nace mal porque pone el mismo nivel o pone por igual a los muertos del terrorismo que a los muertos de las fuerzas del orden y a las víctimas inocentes de la población civil. Eso es lo que le gusta a este gobierno, porque ya sabemos que son amigos del terrorismo, ¿no? Y que el propio Castillo tiene vínculos con el terrorismo, con el Movadef, que vienen de tiempo atrás, desde antes de que sea siquiera candidato, cuando era líder sindical del magisterio, de una parte del magisterio precisamente de la más radical, era gente vinculada al Movadef, y su famosa huelga que paralizó las escuelas hace unos 4 años, también estuvo financiada por el Movadef, y el Movadef es Sendero Luminoso. Entonces los vínculos de Castillo con Sendero Luminoso son evidentes. Por supuesto va a querer poner al mismo nivel a los terroristas y a las víctimas. Ese es un problema. Y eso es lo que se pretende con esta ley. Por otro lado, es una ofensa a la memoria de Santa Rosa de Lima y a la Policía Nacional porque es su día. Es el Día de la Policía Nacional. Acá vemos en esta imagen a los miembros de la policía en la procesión de Santa Rosa de Lima. También es Día de las Enfermeras. Es un día importante para una gran parte de los peruanos y ahora se quiere imponer esta celebración, esta conmemoración que busca de alguna manera reivindicar a los terroristas caídos. No vayamos con medias tintas. Es una propuesta que tiene un fondo ideológico. Y este tipo de leyes se están haciendo en todo el mundo. No es un caso aislado del Perú. En España hay un montón de este tipo de cosas que están bajo el pretexto, por ejemplo, de acabar con la presencia del franquismo. Se está destruyendo un montón de imágenes religiosas, de imágenes tradicionales, rompiendo con la tradición y con la cultura en España.
¿no? En otras partes del mundo se está hablando de la descolonización y destruyendo monumentos, es decir, se está creando una nueva historia. Parte de la creación de esa nueva historia es este tipo de conmemoraciones en las que ya, bueno, no hay culpables, no hay victimarios, no hay terroristas, todo es igual, ¿no? Y se habla del periodo de violencia. Los más jóvenes dirán, bueno, el periodo de violencia, ¿y qué fue eso? ¿De qué violencia hablamos? Hablamos de los grupos comunistas que tomaron las armas contra el Perú. Y de esos grupos han surgido gente como Bermejo, como Castillo, ¿no? Como el mismo Bellido, que han tenido investigaciones por sus relaciones con estos. Y por eso es que hay esos datos de que han estado en la campaña yendo al Braem. Entonces, esa es la historia que se quiere tapar. Y hay basura como el ojo que llora, que pone también sus piedritas y toda esta porquería ahí que han hecho en el campo de Marte, y están los nombres de los terroristas asesinos junto con los nombres de las víctimas. Hay otra basura en Miraflores que se llama el LUM, el lugar de la memoria, que supuestamente es un museo, pero es lo que digo, es basura, debería pasar una aplanadora y destruir todo esto. Y en ese museo se reivindica como luchadores sociales a los terroristas y también se pone al mismo nivel a las víctimas y a los victimarios. ¿Qué es lo que se está haciendo? Reescribiendo la historia. Se reescribe la historia y se presenta y se toma a los terroristas al mismo nivel, iguales que a las fuerzas del orden y que a los demás. Y se toma la mente de los más niños y se les introduce este tipo de ideas. Esto es parte de un mecanismo de reescribir la historia, de replantear las cosas, de inventar una nueva historia. Se está haciendo en muchas partes, ¿no? Es una estrategia del progresismo y es parte de lo que llamamos la batalla cultural que hay que dar con fuerza. ¿Por qué hay que dar esta batalla cultural con fuerza? Porque nos está imponiendo una forma de pensar, unos patrones culturales y se está destruyendo nuestras identidades. Dentro de esa batalla cultural está este famoso cuento de la pluriculturalidad que busca destruir las identidades de los pueblos. Están todos estos cuentos del heteropatriarcado, todo lo que dicen las feministas, todo lo que se habla de la cultura woke en Estados Unidos, ¿no? Este asunto del racismo sistémico. Y entonces, acá todavía no ha llegado esto, pero sí sucede en Europa, sucede en Estados Unidos, ¿no? Sucede en Canadá, en Argentina, que es el campo de ensayo de todas estas perversiones del progresismo, y de ahí pasan al resto de América Latina. Por ejemplo, que a niños muy chiquitos se les empieza a culpar, ¿no? En las escuelas, en Estados Unidos, niños de 5 años, 6 años, se les dice, oye, tú, por ser hombre, eres heredero de una cultura heteropatriarcal que somete a las mujeres, que las viola, que las violenta. Y entonces, como tú eres hombre, hombrecito, tienes 5 años, pero ya eres culpable, ya eres heredero de estas costumbres, de esta manera de ser machista, y lo mejor sería que tú vayas pidiendo perdón a las niñas del salón, ¿no? Entonces esa pobre criatura, ese chiquito de 5 años, ya carga una culpa, porque estas perversas de las feministas han introducido este sistema de culpa en los pequeños para despojarlos de su masculinidad, ¿no? Entonces, es lo que hacen estas brujas, ¿no? Introducen esa culpa en los niños. Son niños que ya crecen mal, ¿no? Que crecen sintiéndose mal por el simple hecho de ser hombres, por el simple hecho de haber nacido hombres. Y esa es la maldad del feminismo. Y esto está dándose a todo nivel, ¿no? Como comentaba en otro programa, en algunas universidades del mundo occidental se está prohibiendo a Shakespeare, se está prohibiendo a Homero, se están quitando libros clásicos como La cabaña del tío Tom y otros más, por considerarlos que tienen alusiones a temas racistas o que fomentan la primacía blanca, ¿no? Entonces no hay que leer a Shakespeare. Entonces se promueve la quema de libros. No estoy hablando nada extraño, busquen en internet. Hace poco se han quemado libros en Canadá. ¿Y qué cosa pasa cuando se queman libros y desaparece parte de la cultura, parte de la historia? Se reemplaza por una nueva historia inventada por ellos.
Estos progresistas inventan una nueva historia, hecha a la medida de su ideología y es la que imponen, sobre todo en los niños. ¿No? Los niños ya crecen con todos esos prejuicios inventados por los progres y les meten la idea del feminismo, el ambientalismo, el animalismo, ¿no? En que el hombre es la última rueda del coche, el ser humano es el depredador más peligroso, el patriarcado es la dominación perversa de las mujeres, el hombre blanco es el malo en Estados Unidos, en Europa, hay que promover la multiculturalidad, entonces que entren los musulmanes y acaben con las costumbres y las tradiciones, y todo eso no es otra cosa que los planes del globalismo. Todo lo que estoy diciendo, hace unos años, cuando uno lo comentaba, decían es un conspiranoico. Pero ahora todo eso está pasando. Entonces revisen internet, busquen datos sobre esto y todo eso está pasando, promovido por el Foro Económico Mundial, por el Foro de Sao Paulo, por diferentes organismos del globalismo o del progresismo. Y acá en el Perú también se está reescribiendo la historia, porque ellos vienen por nuestros hijos, vienen por los niños, vienen por los jóvenes. Ahí es donde se meten las ideas del aborto, del progresismo, del feminismo, el veganismo, ambientalismo, animalismo, todos estos pequeños conflictos que las nuevas izquierdas han adoptado como propios para introducirse en la batalla cultural y cambiar las mentes de la gente. Ya no importa el tema económico, eso viene después. Cuando todos pensemos como progresistas, ya está todo resuelto. Una vez que hayan tomado las mentes, han tomado todo. Eso es lo que hay que impedir. Y parte de tomar las mentes es cambiar la historia. Y cuando se dice el día de los desaparecidos por el periodo de violencia, todo es mentira, todo es tergiversación, ¿no? Los desaparecidos son los muertos, y hay muertos de los dos lados. Y son iguales los terroristas que sus víctimas, no. Los terroristas salieron a matarnos, a matar a cualquiera, hombre, niño, mujer, anciano, lo que fuese. Y por otro lado, no es un periodo de violencia, es un periodo de guerra de la sociedad peruana contra el terrorismo, contra los comunistas como Pedro Castillo. Eso es lo que pasó en los años 80 y 90. Eso es lo que no se dice. Bueno, vámonos a una pausa y regresamos. Pocas veces tocamos temas internacionales en el programa, más o menos nos centramos en la política nacional, pero hay momentos importantes como el de hoy, tras el fallecimiento de Mikhail Gorbachev. Gorbachev fue un líder importantísimo en la Unión Soviética. Primero fue jefe del Partido Comunista y luego llegó a ser presidente de la Unión Soviética el año 88. Pero ¿por qué es tan importante? Porque él es el responsable de un giro trascendente en la historia y del fin de la Guerra Fría. Recordamos que la Guerra Fría era este equilibrio estratégico de armamentismo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos grandes potencias de ese momento, ¿no? Y la Unión Soviética mantenía este estado de beligerancia con los Estados Unidos y un estado férreo, pues una dictadura comunista. Pero este hombre, Gorbachev, o Gorbachev también como le dicen, tenía una visión moderna. Llega a ser el líder de la Unión Soviética a una edad todavía considerablemente joven, 50 y tantos años cuando asume el poder, el año 88, y se da cuenta que es necesario modernizar las estructuras de este estado anquilosado, elefantiásico, gigantesco que era la Unión Soviética. Se da cuenta que tiene serios problemas por las relaciones de los pequeños grupos étnicos que habían, ¿no? Hasta ahora se ven, ¿no? Los ucranianos, Georgia, Azerbaiyán, todas estas pequeñas repúblicas que habían sido sometidas por el imperio de la Unión Soviética. Por otro lado, se da cuenta que es necesaria una cierta apertura en el mercado, la crisis económica era insostenible, ¿no? Y empieza a establecer relaciones más fluidas, por ejemplo, con el gran archienemigo
de la Guerra Fría, que era Estados Unidos, ¿no? Tiene reuniones con Ronald Reagan y empieza a tener una visión más moderna, para sorpresa primero de los rusos, que desconfían de lo que él está haciendo, pero poco a poco van entrando en el juego de Gorbachov. Y que él plantea la perestroika y el glasnost. ¿Y qué es esto? Era la apertura y la transparencia, más o menos se puede hablar de esto, ¿no? Entonces, por esta apertura, él va a generar finalmente la apertura en los mercados, el lento y paulatino establecimiento de un libre mercado en la Unión Soviética y la posterior caída del Estado soviético con la liberación de estas repúblicas que eran sometidas por el Estado soviético, y también el glasnost o la transparencia, empieza a haber una cierta libertad de expresión, toda una transformación que termina con la desaparición de la Unión Soviética y con el fin de la Guerra Fría. Este hombre recibe posteriormente el Premio Nobel de la Paz y es un líder muy interesante, ¿no? Porque en estos momentos históricos hay líderes importantísimos, ¿no? En los Estados Unidos, Ronald Reagan; en el Reino Unido, Margaret Thatcher; y a nivel global un personaje inmenso como Juan Pablo II, que es uno también de los artífices del fin de la caída de este imperio del comunismo que era la Unión Soviética, ¿no? Entonces Gorbachov juega un papel importantísimo con su visión moderna, con su transformación que hace a la Unión Soviética, para volver a un Estado ruso también sólido, que hasta hoy se mantiene, ¿no? Pero ya dentro de un ambiente de más libertades, dentro de un ambiente más moderno, y permitiendo la liberación de una serie de pequeñas repúblicas que habían sido sometidas. Cambia la estructura del mundo, cambia totalmente lo que es el mundo hasta ese momento, geopolíticamente, socialmente, económicamente, por el impacto de las medidas que va tomando este señor. Años más tarde vendrá la caída del muro de Berlín, también como un efecto dominó, ¿no? Y la integración de las dos Alemanias que habían sido divididas desde la Segunda Guerra Mundial, con este muro infame que se había puesto como una herida en medio de un país, dividiéndolo en Alemania Oriental y Alemania Occidental, o Alemania Federal y Democrática, y que ahí se pudo ver claramente cómo la Alemania democrática, entre comillas, o sea, la Alemania tomada por el comunismo, se sumía en el atraso, en la pobreza, mientras del otro lado del muro había una Alemania próspera y rica, y luego de la caída del muro se integraron en una gran nación como es hasta ahora Alemania, una de las primeras potencias económicas del mundo. Todo esto se inicia cuando este hombre que vemos en pantalla empieza a hablar de la perestroika. La perestroika, la apertura, ¿no? La liberación, la modernización y en definitiva la caída del Estado totalitario comunista de la Unión Soviética. Entonces, bueno, ahora a su muerte, después de 3 décadas de esos momentos históricos, ahí vemos el muro cuando lo tumban en Berlín, un homenaje y un recuerdo a esta figura importante de la historia más reciente, de la historia contemporánea política mundial, ¿no? La caída del muro de Berlín también es muy interesante de mencionar, porque ahora que tanto se habla en Latinoamérica del socialismo, hay que recordar que cuando cayó este muro, la gente masivamente pasó de la parte comunista a la parte libre, a hacer compras y a llevar alimentos como si se fuera a acabar el mundo al día siguiente. Y es lo que pasa, ¿no? Es lo que pasa. Por eso es que hay tantos venezolanos por el mundo, por eso es que hay tal pobreza en Cuba, y aún así no aprendemos, ¿no? Hay que vernos en este espejo de lo que fueron las dos Alemanias, lo que fue la Unión Soviética, y recordar la importancia de lo que en ese momento significó la presencia de Gorbachov en la escena política y geopolítica mundial. Hoy ha fallecido y hemos recordado por ese motivo su presencia y su imagen. Muy bien, nos vamos a una pausa y regresamos con una interesante entrevista.
Estamos de vuelta en el programa y vamos a entrar, ya estamos en prácticamente la recta final electoral y vamos a entrar en un tema que es importante para hablar de lo que serán las elecciones regionales en el primer puerto del Perú, en el Callao. Y para comentar sobre sus propuestas, sobre sus ideas y su expectativa, tenemos un invitado que es un candidato a ocupar este cargo de gobierno regional del Callao. Me refiero al señor Miguel Cordano, a quien damos la bienvenida al programa. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, señor Gonzalo Morales. Una satisfacción estar en su programa. Señor Cordano, un tema fundamental, yo creo que además es una preocupación de muchos en el Callao desde hace tiempo, es el asunto de la seguridad. Y usted debe tener en su plan de gobierno contemplado el tema de la seguridad ciudadana como una prioridad. ¿Cómo resumiría usted su principal propuesta en este tema y cómo la piensa desarrollar de ser elegido como gobernador regional del Callao? Bueno, la inseguridad ciudadana la estamos viviendo en todo el Perú, en Lima y en el Callao principalmente. Y en el caso del Callao, al ser puerto y aeropuerto internacional a nivel latinoamericano y de clase mundial, evidentemente este tema de la inseguridad se ha vuelto sumamente prioritario, tal igual como en los últimos 20 años. Significa que para el Chalaco este tema de la búsqueda de la seguridad es un tema sin resolver. Y por lo tanto, nosotros, el Partido Callao, que es el movimiento regional que represento, tiene como propuesta un combate abierto a lo que significa la delincuencia, al narcotráfico y todas aquellas formas que manifiestan peligro al ciudadano y a las empresas. Y ciertamente se basan en que, por un lado, tenemos que dar todo el apoyo necesario que requiere en la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior, que son, llamemos así, el sector que es responsable de lo que significa la pacificación de este tema. Sin embargo, evidentemente nosotros en Contigo Callao hemos propuesto un trabajo en conjunto, una gobernanza renovada en el cual los tres niveles de gobierno, Municipalidad Provincial del Callao y la Municipalidad Distrital, trabajan en conjunto, principalmente porque los 7 distritos que tiene el Callao son diferentes en sus niveles de inseguridad. Por ejemplo, La Punta es una zona sumamente segura, tiene un solo punto de entrada, un solo punto de salida. Mi Perú, en el otro extremo, es una zona sumamente insegura y al frente, Pachacute, es más inseguro, tanto como Ventanilla. Entonces, ciertamente significa que la propuesta tiene que ser necesariamente de juntas vecinales, de un trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y el Serenado, que deben hacer rondas permanentes, continuas, sin fronteras. En otras palabras, también tenemos que ayudarnos de lo que es la transformación digital. Hoy en día los drones evidentemente son un tema clave. También las videocámaras infrarrojos para identificación de rostros, que ya se están haciendo en Ventanilla, y por otro lado, de identificación de placas. Todo este tema en conjunto para el trabajo del gobierno regional significa una adquisición de 700 videocámaras, un comando central, un trabajo en cada distrito de implementación de modos con participación previa de alerta temprana de las juntas vecinales en cada distrito. Por ejemplo, en la zona de Boca Negra, frente al aeropuerto, las juntas vecinales están bien organizadas, pero no tienen los instrumentos como para ponerse realmente en acción inmediata. Sin embargo, en esa zona hay una experiencia muy exitosa. Santa Rosa,
Parque Santa Rosa, de aproximadamente 60 familias, en el cual han trabajado en conjunto y han logrado, trabajando de la mano, así, poder amortiguar todo este tema de delitos. Creemos que un trabajo de ese tipo va a dar los resultados y va a llevar a que baje significativamente los indicadores. Muchas gracias, Eduardo. Sí, ahora, señor Cordano, hay una cosa que es evidente, ¿no? Usted está hablando de la parte, digamos, de represión y de control de la delincuencia, de poner las cámaras, de todo lo que implica esta estrategia para, de alguna manera, acercar a la delincuencia. Pero hay un aspecto que muchas veces se descuida, que es el preventivo, y que incluso a largo plazo tiene que ver con la formación de nuevas generaciones de jóvenes alejados de los vicios, alejados de la delincuencia, que crezcan identificados con valores, con principios, identificados con su ciudad, con el país. Y esto tiene que ver con la cultura y con la educación. En estas materias hay propuestas que distingan su candidatura de las demás. ¿Hay algunos aportes importantes en temas de educación que usted pueda mencionar? Me alegro mucho su pregunta, porque en realidad, señor Loredo, este tema es de vital importancia. O sea, todo este tema de delincuencia tiene como causa justamente el incremento de la pobreza. Tiene como causa significativamente el hecho de no haber manejado adecuadamente y eficientemente aquellos barrios donde se conoce que se vive la delincuencia, y hemos tenido gobiernos regionales y locales que han trabajado, llamémoslo así, de una forma amortiguada con esta persona. De modo que nosotros creemos que la educación es clave, el deporte es clave, la cultura es fundamental, y desde ahí nosotros estamos haciendo un trabajo desde una propuesta de educación, decir, primaria y secundaria, que diga el empleo temprano, o sea, el tener un oficio, el tener una preparación. Hoy día estamos viendo que en el Perú, ya en Lima, las universidades a nivel de 12, 13 años, el emprendimiento es un tema fundamental, y desde ahí nosotros estamos lanzando una propuesta para los jóvenes en diferentes tipos de edades. Por un lado, a nivel del joven de 16, 17 años, estamos creando el nivel de emprendimiento, de desarrollar el emprendimiento chalaco tipo Silicon Valley, o sea, realmente poder trabajar a un nivel del colegio privado, al nivel del colegio público de alta nota que existe en Callao, de modo que estas personas con una preparación en lo que es Internet de las Cosas, en lo que es el blockchain, pueda tener realmente una oportunidad. Pero en el otro extremo tenemos lo que se llama los ninis, o sea, ni estudian ni trabajan. En esto se requiere un trabajo social mucho más profundo en la preparación, en el hecho de tener de que esta generación se recupere de ciertos antecedentes que ya han tenido y que puedan realmente tener experiencia. Por ejemplo, hay unas ONGs muy exitosas en este tema en el Callao, manejada y liderada por un padre, Miguel Ranera, que realmente ha trabajado esta formación de niños de una forma adecuada. Y yo particularmente he trabajado a nivel del grupo PAX, como el padre Roberto Padrós también ha hecho un trabajo muy importante con estos tipos de niños que logran realmente recuperarse y y se tiene una formación laboral de primer oficio, como son la panadería o la mecánica, etc. Entonces, ciertamente estos dos extremos nos permiten ver un punto medio que puede ser, por ejemplo, no tenemos la Universidad Nacional del Callao. Yo soy ingeniero y he
Universidad no me costó mi formación, y yo creo que la Universidad de Callao cuesta en este momento el 70% no son chalacos, y vamos a orientar que esta universidad pública que pertenece al gobierno regional tenga estos ingredientes, que oriente más a los chalacos, que tenga una beca que le permita realmente tener una formación, si no gratuita, de buena calidad, a bajos costos, y que le dé una oportunidad de estar preparado de acuerdo a los perfiles que tiene la industria chalaca, porque la inversión en Callao hoy día es sumamente importante. O sea, el puerto, tanto los operadores tienen una inversión bien asegurada en la ampliación de muelles, y por otro lado el aeropuerto también ya está formando bastantes puestos y exigencias laborales, pero se requiere cumplir los perfiles. Ese rol lo vamos a hacer nosotros desde el gobierno regional de Callao, capacitar de una forma gratuita, preparar a las personas en aquellos trabajos que realmente la gente joven necesita, y que realmente la crisis internacional, la crisis política que tenemos, no permite realmente aprovechar estas oportunidades. Esa es la forma como estamos viendo nosotros la respuesta a su pregunta. Claro, yo quería vincular estos temas de la seguridad ciudadana con el tema de la educación, el tema cultural, porque los jóvenes cada vez se introducen en el delito a menor edad, ¿no? Entonces resulta que hay sicarios de 13, 14, 15 años, y muchas veces es porque la sociedad no les da una oportunidad de capacitarse, de acceder a un oficio, de tener algún tipo de emprendimiento que los aleje de los vicios y del delito. Entonces es muy importante poder vincular ambas cosas, y le agradezco que haya podido desarrollar ese tema. Si me permite, señor Cordano, vamos a una pausa y luego retornamos. Estamos conversando con el señor Miguel Cordano, candidato al gobierno regional del Callao. Y quería, en esta segunda parte de la entrevista, irnos más a temas de infraestructura, ¿no? Es decir, transporte, por ejemplo, que es un asunto tremendo en la capital de la República, y el Callao, bueno, tiene una continuidad con Lima, y es un tema que muchas veces ha sido un problema, ¿no? El tema del transporte, al no haber habido antiguamente una autoridad unificada entre el Callao y Lima, había problemas en las licencias de transporte, siempre ha habido un problema ahí, ¿no? Ahora, alguno de los candidatos, alcalde de Lima, está hablando de hacer el tren que venga de la carretera central, de la zona central, de Chosica a Lima. Y me parece que en su propuesta también está la reactivación del tren del Callao hacia Lima. Lo que pienso es que el tema del transporte es un tema vital en el Callao. Nosotros estamos haciendo una propuesta de ciudad-puerto. En realidad la metodología de ciudad-puerto del Callao busca justamente tener un cierre de las brechas de lo que significa el ciudadano en la percepción de temas como el del transporte. Por ejemplo, la logística del puerto y el aeropuerto ha realmente complicado fuertemente todas las vías del Callao, y hay un congestionamiento evidente. Nosotros desde el gobierno regional del Callao tenemos una propuesta totalmente contundente. Lo primero es el descongestionamiento, y para esto lo primero que vamos a hacer es el descongestionamiento de la avenida Fawcett. La avenida Fawcett, que involucra 3 distritos, realmente crea una imagen terrible para el turista y para el peruano que está en su vehículo. Realmente es complicadísimo percibir esa imagen del Callao que da la avenida Fawcett, de modo que la avenida Fawcett, que pertenece al Ministerio de Transporte y Comunicaciones como competencia, lo que vamos a hacer es un convenio con ellos para nosotros trabajar la avenida Fawcett en una forma continua. Y para esto tenemos 3 propuestas fundamentales. La primera, que es que la línea amarilla que viene, llamémosla así, de la zona de San Borja, de la zona del Jockey Plaza,
línea María que se conecta con el Callao, por una razón inexplicable, no se construyó el bypass que va encima de la fosa. Y ese bypass es fundamental. ¿Por qué? Porque va a conectar con la Morales Duárez, que es lo que nosotros hemos denominado esta avenida Morales Duárez, es el expreso del Callao, la línea expresa del Callao. ¿Por qué? Porque va a aparecer paralela al río Rima y va a ser la puerta nueva de entrada del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y hace posible de que la avenida Santa Rosa, que es la avenida que está construyendo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones desde la Costa Verde, es el nuevo flujo de la Santa Rosa, que va a ser sumamente fuerte y realmente compleja su tránsito, porque tiene que conectarse con las tres avenidas principales del Callao, que son la avenida Venezuela, la avenida Colonial, la avenida Argentina, que requiere bypasses hasta terminar justamente con la Morales Duárez, y hay que construir para que se conecte con la avenida Gambetta, que viene del puerto del Callao. O sea, estamos hablando de la cercanía más pequeña que hay entre el puerto y el aeropuerto, que es 5 minutos por estar en el extremo. Y esta Gambetta se conecta a través de este túnel subterráneo construido por Odebrecht a lo que significa el loco a los 200 millas, en la cual realmente nosotros proponemos el Metropolitano del Callao. El Metropolitano del Callao es una copia fiel de lo que es el Metropolitano de Bedoya en el Sanjón, que significa superar con vista del transporte masivo, porque realmente este tema para el ciudadano que vive en Ventanilla o el Callao que va a la Panamericana Norte, le toma hora y media. Con esta propuesta nosotros podríamos implementarla con un bajo costo. Ya está definido el terreno en la Verba Central y va a poder tener 11 paradas que van desde las ciudades de Márquez, de Oquendo, la refinería La Pampilla, a terminar realmente donde está la línea que corresponde a la parada de metro y del Vivanda, de Bea, para que llegara a Ventanilla y de ahí terminar en Pachacute, en una curva que da justamente a mi Perú. Entonces, esto facilitaría este tema, pero también habría una posibilidad de que la línea 4 de metro, que viene atravesando el aeropuerto, viene por el lado de Fawcett y llega luego a las 200 millas, y si nosotros logramos negociar con los operadores, con el Ministerio de Transporte, la ampliación de la línea 4 del metro para que vaya a la Panamericana Norte, entonces sería un esquema mucho más impactante, llamémoslo así, que la del Metropolitano del Callao, pero tomaría aproximadamente unos 4 años. Entonces, dentro de este tema, tenemos estos dos proyectos que solucionarían los temas del transporte. Creemos nosotros que este es un tema sumamente importante, el tema del descongestionamiento. Ahora bien, en Carmen de la Legua y Reynoso, nosotros tenemos un bypass también para conectar a la ciudad de Carmen de la Legua con el extremo opuesto, que es Dulanto. Y luego esto atravesaría con la avenida Argentina, que requiere un bypass en este momento. Y luego la Colonial sí tiene ese bypass. Entonces le faltaría la avenida Venezuela y ahí conectaría con la avenida La Marina. Entonces creemos que esto es lo primero que tenemos que hacer nosotros para descongestionar, y estamos seguros que esta es una tarea de 2 años y realmente está dentro del presupuesto esperado y que realmente corresponde al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y en alianza con el gobierno regional y las municipalidades distritales poder superar este engorroso tema que significa la avenida Fawcett, la avenida Gambetta, la avenida La Marina y las avenidas transversales que van al centro de Lima.
Ahora, yo quisiera tocar este punto que usted ha mencionado atinadamente, porque el tren del Callao, Lima, ante Chosica, también nosotros hemos trabajado este proyecto, que es normalmente un proyecto que tiene más de 50 años, llamémoslo así, pero que la parte innovadora es que se renueva la línea ferroviaria y a su vez el tren, que normalmente siempre ha sido de carga, para agarrar la Oroya, los minerales de Oroya al puerto del Callao, se transformaría en una obra complementaria para trabajar una ferrovía multimodal que permita realmente pasajeros y carga. Entonces, de esta forma, aliviaríamos lo que significa el tránsito de chalacos dentro de la parte de la movilidad urbana, que nos daría aproximadamente 1 millón de personas diarias que trabajan, ayudando significativamente al transporte de la línea 2 del metro y la línea 4 del metro, que en este momento están sumamente retrasadas. Entonces creemos nosotros que utilizar esta ferrovía de Callao-Lima-Ate es un tema muy importante, porque nos permite aliviar el tráfico no desde Lima, sino desde el Callao a Lima. Muchas gracias, señor Rebolledo. Bueno, yo creo que usted ha desarrollado toda una estrategia interesante, ¿no? Porque claro, para el que va de Lima hacia el aeropuerto es una tortura, incluso ir por la línea amarilla, uno va muy rápidamente y llega a esta salida y se encuentra con un tráfico infernal y a veces ahí pierde todo el tiempo que ha ganado en esta vía rápida, ¿no? Incluso también saliendo del aeropuerto para tomar la vía amarilla o para ir hacia Lima, es también una tortura porque hay que dar 1000 vueltas por diferentes partes, Avenida Perú, etcétera, porque no hay una salida rápida, ¿no? Entonces, ojalá eso se pueda concretar. Y también es importante lo que usted ha mencionado de Morales Duárez y esta vía de salida por Gambetta, porque se convierte en una vía alternativa para salir también hacia el norte, ¿no? Por Ventanilla, y se evitaría mucho ese tráfico que hay en la zona de Puente Piedra y toda la carretera panamericana norte, para el transporte pesado, etcétera. Es muy interesante. Que conozca, señor Rebolledo, este tema, porque eso me permite indicarle de que he trabajado 169 proyectos en 7 sectores, gobierno regional como gobierno nacional, que evidentemente toca el tema que usted ha mencionado, porque el tema, si analizamos de Canta Callao, lo analizamos desde el punto de vista de lo que significa toda esta conectividad detrás del aeropuerto, mejor dicho, al frente del aeropuerto. Esto va a permitir aliviar también el tráfico en la avenida Gambetta para los camiones que están en el orden de los 7000 camiones por día. Así es. Ahora, no he tocado el tema de lo que significa el puerto de Chancay, porque el puerto de Chancay crea un enfoque de complementariedad con el puerto de Callao y requiere desarrollar una conectividad especial para contenedores. Es sumamente aprovechar el mar, nos hemos olvidado del mar. Entonces, evidentemente, para el Callao, hoy día la conectividad Callao-Chancay significa una conectividad de ferries y ya tenemos un proyecto de ese tipo. Eso es lo que quería mencionar, señor. Bueno, muy importante, señor Cordano, le agradezco mucho por esta exposición que aclara bastante su plan de gobierno y que es una visión interesante y moderna de lo que puede ser el desarrollo del Callao en los próximos años. Le agradezco mucho por esta entrevista y le deseo mucha suerte en las próximas elecciones. Muchas gracias, señor Rebolledo. Un placer haber estado en un prestigioso programa como La Beca que usted dirige. Muy gentil de su parte. Gracias. Bueno, amigos, eso ha sido la intervención del señor Miguel Cordano, candidato
al gobierno regional del Callao. De esta manera llegamos al final del programa y nos despedimos como siempre hasta el próximo miércoles por la señal de BHTV y las redes sociales de la Coordinadora Republicana y la abeja.p. Será hasta el próximo miércoles. Buenas noches.